Hola amigos, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama triángulos semejantes, pero primero vamos a ver unas pequeñas definiciones. Entonces, para la congruencia de triángulos o para afirmar que dos triángulos son semejantes, se deben cumplir dos criterios. Entonces, el primer criterio debe ser lado, lado, lado. Es decir, los tres lados de un triángulo son congruentes o semejantes con los otros tres lados del triángulo. O el criterio lado, ángulo, lado. Si los dos lados de un triángulo y el ángulo formado por estos, o sea, por los dos lados, son congruentes, entonces los lados del otro triángulo y el ángulo formado por estos son congruentes. O sea, yo puedo afirmar que los dos triángulos son semejantes o son congruentes. Consideración: al superponer estos triángulos, los lados y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces, bueno, ante esta recomendación, si hay dudas de dos triángulos, si dos triángulos son semejantes, entonces se pueden superponer. Y pues ahí nos daremos cuenta si son semejantes o correspondientes o congruentes también. Bueno, vamos con este primer ejemplo. Entonces dice, para determinar si dos triángulos son congruentes, se deben cumplir los criterios. Entonces, lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Entonces, que los segmentos, por ejemplo, que el segmento AB sea igual al segmento DE. Entonces, el segmento AB debe ser igual al segmento DE. Y así sucesivamente. O que, por ejemplo, que el segmento AB sea igual al segmento DE y que el ángulo B sea igual al ángulo E. Entonces, el ángulo B es este y el ángulo E es este. Y así sucesivamente. Entonces, aquí pues verificamos los criterios de lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Muy bien, dos triángulos son semejantes y cumplen las siguientes condiciones. Entonces, tienen la misma forma, sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Bueno, aquí un bonus o un bono. Entonces, pues dos líneas son paralelas y mantienen la misma distancia y no se cruzan. Entonces, si observamos acá, estas dos líneas son paralelas y no se cruzan. Entonces, por tanto, son paralelas. Tienen, en un sentido un poquito geométrico, una definición un poquito más estricta, serían que tienen el mismo ángulo de inclinación. Yo podría decir que dos líneas son paralelas. Bueno, muy bien. Entonces vamos con este ejercicio. Entonces tenemos dos triángulos. Observemos si los dos triángulos son semejantes. Este lado mide 20 centímetros, este lado mide 35 centímetros y forman un ángulo de 60 grados. Este lado mide 4 centímetros, este lado mide 7 centímetros y forman un ángulo de 60 grados. Observemos muy bien si se cumple el criterio de triángulos semejantes. Muy bien, entonces apliquemos un criterio de lado, ángulo, lado. Entonces, muy bien, si este lado mide 20 centímetros y este lado mide 4 centímetros, pues aunque no son en sentido estricto, la longitud no es igual, pues digamos 20 sobre 4. Si este lado mide 35 y este lado mide 7, pues entonces dividamos 35 dividido 7 y observamos que 20 dividido 4 es igual a 5. 35 dividido 7 es igual a 5. Entonces, si en sentido estricto observamos que los lados no tienen la misma longitud, si observamos que existe una proporcionalidad entre el lado que mide 20 centímetros y el lado que mide 4 centímetros, entre el lado que mide 35 centímetros y el lado que mide 7 centímetros. Entonces, pues observamos que los dos lados son semejantes o son congruentes. Entonces, pues el criterio de lado y el criterio de lado se cumplen. Y observamos también que el ángulo es igual, el ángulo de 60 grados en el triángulo grande es igual al ángulo de 60 grados en el triángulo pequeño. Entonces el ángulo en los dos triángulos es igual. Los ángulos sí deben ser en sentido estricto iguales. Los lados sí pueden ser proporcionales. Entonces observamos que se cumple el criterio de lado, ángulo, lado. Entonces aquí verificamos lado, ángulo, lado. Entonces, como conclusión, observamos que los dos triángulos son semejantes.
Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio nos pregunta, ¿los dos triángulos son semejantes? Entonces observamos que hay un ángulo de 60 grados, hay un ángulo de 120 grados y tiene una forma. Este triángulo tiene una forma. Acá tenemos, este ángulo mide 120 grados y este ángulo mide 60 grados, ¿sí? Y tiene una forma. Entonces observemos, ¿será que son semejantes? Muy bien. Vamos, vamos con los criterios. Entonces, criterio ángulo, ángulo. Entonces, los dos ángulos son iguales. Si observamos, el del triángulo pequeño tiene un ángulo de 60 grados, acá también tiene un ángulo de 60 grados, y el triángulo pequeño tiene un ángulo de 120 grados y el triángulo grande tiene un ángulo de 120 grados. Entonces, vamos con la verificación. Entonces, observamos, el ángulo ángulo se verifican que los dos ángulos son iguales. Entonces, 120 más 60, 120, 120, 60 y 60. Entonces, el criterio ángulo ángulo se cumple. Entonces, concluyo que los triángulos son semejantes. Muy bien amigos, estos eran los ejercicios que les quería compartir el día de hoy. Si te gustó el video, puedes darle me gusta o suscribirte a mi canal. Javi Rabe. Hasta pronto.